Cuando le tengas que poner consecuencias a un niño, hay que fijarnos en algunas características de las consecuencias. Y una de esas consecuencias, una de esas características que tienen que tener las consecuencias es que las consecuencias tienen que ser de corto plazo. A veces cometemos el error de decirle, estás castigado 2 semanas. Y suele ser un niño muy pequeño. Y la dimensión del tiempo no es precisamente lo que tiene más claro. Entonces, el tiempo del cual va a estar privado de alguna circunstancia porque el comportamiento no fue apropiado, tiene que ser razonable. Y ustedes me dirían, bueno, Chayo, ¿cuánto es razonable? A ver, para que se den una idea, tiempos aproximados. Si tu pequeñito es menor a 3 años, el tiempo razonable podría ir de 5 minutos a 20 minutos, ¿ok? Si un niño ya tiene alrededor de 5 años, podría ir de 1 hora hasta, por el resto del día de hoy, ya no puedes jugar a tal cosa, o ya no puedes tener acceso a la televisión, por ejemplo. En niños mayores, de 5 años y hasta 10, va a depender de la actividad y la magnitud de la falta que cometió. Siempre lo que hay que tomar en consideración es evitar poner una consecuencia que abarque más tiempo del que abarca que tenga que presentar otra vez la misma conducta. Por ejemplo, no le puedes poner una consecuencia que implique más tiempo del que tiene que volver a hacer eso. Es decir, si es porque no hizo la tarea hoy y le dices, pues entonces toda la semana te quedas sin postre, bueno, pero mañana tiene que volver a hacer tarea y pasado mañana tiene que volver a hacer tarea, le quitas la motivación para hacer la tarea. Pues de todas maneras ya se quedó sin postre toda la semana, ¿por qué va a querer hacer la tarea mañana o pasado si de todas formas ya se quedó sin la motivación? Entonces, el tema sería hasta que vuelvas a hacer la tarea. Mañana no recuperas esto que de momento quedó confiscado. Cuando estamos educando a los niños y a los adolescentes, los estamos educando para que aprendan a relacionarse con el placer. Acuérdense que siempre que les estamos dando una instrucción, les estamos dando una orden, nuestro enemigo absoluto es el placer. Ellos están haciendo actividades placenteras y están tratando de pasar el mayor tiempo posible en situaciones que les causan placer. Y de pronto aparecemos nosotros para pedirles que tiendan su cama, que se metan a bañar, que hagan la tarea, que recojan el cuarto, que ayuden, que se relacionen de mejor manera con sus hermanos, en fin, con todo aquello que tiene que ver con el deber, con las obligaciones, con la responsabilidad. Y evidentemente tratan de posponerlo, tratan de ganar tiempo, tratan de retrasarlo, porque todo el tiempo lo que están buscando es pasarla lo mejor posible. Esa interacción con el placer tiene que ir dándose de una manera con 3 características básicas. Tienen que aprender a dosificar el placer, tienen que aprender a posponer el placer y tienen que aprender muchas veces a negarse el placer porque en ese momento toca hacer otra cosa. Cuando hayamos logrado el proceso educativo es porque ellos se autocontienen y eso lleva muchos años de aprendizaje. Ese es uno de tus papeles como su papá o su mamá. Hemos hablado aquí de las explicaciones y de cómo hay que tener cuidado en no sobreexplicar cada orden o cada instrucción. En particular, con los adolescentes, cada vez que demos un no como respuesta o cada vez que demos o digamos
que no a algo que ellos piden, especialmente cuando se trata de permisos o cuando se trata de algo que no le vas a comprar. Es muy fácil que, dada la insistencia que los adolescentes suelen presentar por su propia etapa de desarrollo, caigas en dar demasiadas explicaciones para tratar de convencer, porque suelen sobreargumentar. Y de pronto, en esta sensación de malestar que se genera en los papás, incluso a veces hasta por un cierto sentimiento de culpa, queremos tratar de convencer al adolescente para que esté de acuerdo con nosotros en que sí hay razones de peso por las cuales no vamos a decir que sí. Es muy importante que te retires de esa conversación, porque es altamente probable que lleguen incluso a alcanzar tonos desagradables, desafortunados, irrespetuosos, en donde acaben diciéndose cosas desafortunadas ambas partes, no nada más los chicos a ti, tú también a ellos. Y hay que cuidar mucho la armonía de la relación con las adolescentes, que se suele fracturar de manera muy rápida y muy fácil por el tono insolente que los adolescentes tienden a atreverse a alcanzar cuando están en esta etapa. Pero es muy importante que posteriormente, ya que el evento pasó, ya que no hay alternativa, ya que de veras no hay forma de que vaya a la fiesta que te pidió, es importante que lo busques y le des la explicación de por qué eso no se pudo. Porque, recuerda bien, la explicación forma el criterio. No necesitan estar de acuerdo, pero sí es importante que el adolescente conozca la razón. Fíjense que cada vez escucho con más frecuencia, sobre todo en mujeres, y si son madres más, que hacer lo que les gusta les genera sentimientos de culpa. Porque habría esta idea clara de que todo su tiempo tendría que estar dedicado a la atención o de la casa, o al trabajo, o a los hijos, o a la pareja cuando la hay, pero que dedicar tiempo para algo que les gusta, para sí mismas, para un hobby, para algo divertido, para algo que les causa placer, o ya fue mucho tiempo, o está haciendo demasiado, o lo están haciendo muy frecuentemente, o ya genera algún tipo de inquietud. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué de la educación que recibiste te genera eso? ¿Qué de lo que oyes en el ámbito cultural te lo produce? ¿O qué de tus propios pensamientos ha dado pie a eso? Y también, ¿qué y cómo en tu forma de educar pudieras estarlo repitiendo? Lo cierto es que todos los días tendrías que proponerte hacerlo. Y si te causa sentimientos de culpa, quiere decir que lo tienes que seguir practicando hasta que esos sentimientos de culpa desaparezcan. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud sacó una información que es escalofriante. Casi 19 millones de las adolescentes que están en una relación, un 24% han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes de haber cumplido 20 años. Y esto claramente nos hace pensar qué es lo que estamos enseñando acerca del significado del amor
y de lo que uno tiene que tolerar dentro de una relación con tal de que un hombre no te deje o con tal de que un hombre no se vaya. ¿O qué pasa cuando un hombre te cela, cuando un hombre se enoja, cuando un hombre maltrata? ¿Y qué significados le damos a eso? ¿Y cómo hay que aguantarlo? Porque a final de cuentas te eligió como su pareja. ¿Y qué pueden estar viendo estas mujeres en sus casas para pensar que después de todo, de todas maneras, vale la pena seguir en esa relación porque lo que tienen en casa no es seguro? Pregúntate si esa podría ser la situación de una de tus hijas. Fíjense que es todo un tema este asunto de cómo pides perdón y por qué pides perdón. Sin duda alguna, desde que los niños son pequeños les enseñamos a disculparse cuando cometen una falta o un comportamiento que es inapropiado. Sin embargo, pedir perdón puede ser solamente parte de los modales de educación, ¿no? Disculparnos. Pero en realidad, esa disculpa tiene que ir cobrando mayor sentido a lo largo del crecimiento y se tiene que ir entendiendo a mayor profundidad. Es decir, uno necesita aprender a pedir perdón si está dispuesto a modificar el comportamiento. Porque pedir perdón solamente para salir del paso, para regresar a un estado de reconciliación, para que ya se vuelva más llevadero el estado anímico en el que estamos y no estemos tensos y nos relacionemos otra vez bien, pero en realidad no lamento para nada lo que sucedió, pero quiero que salgamos de este estado de tensión en el que nos encontramos, pero la próxima vez que se presente la circunstancia voy a volver a actuar de la misma manera. Pues entonces pedir perdón no acaba sirviendo absolutamente de nada, más que para darle la vuelta a la hoja en este momento y la próxima vez hacer exactamente lo mismo, porque no hay un arrepentimiento genuino de lo que sucedió y un compromiso por un cambio de conducta. El tema aquí es, y la pregunta para ti es, ¿tú cuándo, cómo y por qué te sueles disculpar? ¿Qué diferencia hay, si tuviéramos que decirlo de manera muy simple, entre una persona responsable y una persona irresponsable? Siempre que le pregunto a unos padres de familia qué características querrían que tuviera su hijo una vez que se vuelva adulto, me mencionan muchas, pero si en una coinciden todos, es que quieren que sea una persona responsable. ¿Y saben cuál es la gran diferencia? Que la persona responsable deja lo placentero, el disfrute, para cuando ya cumplió con sus obligaciones y sus deberes. Acomoda el placer a la vida. A diferencia del irresponsable, que pone el placer en primer lugar y los deberes para cuando tenga tiempo. Por eso es tan importante educar a nuestros hijos para que el placer sí tenga espacio en su vida, pero se acomode una vez que se ha cumplido con aquello que se debe de hacer. Aprender a disfrutar es importante, pero no puede ser el centro de la vida de nuestros hijos. Y se aprende a lo largo del tiempo. Fíjense que a veces no sabemos cómo podemos educarle a los niños o cuál es el momento propicio para educarle a los niños situaciones sobre el cuidado personal. Y me encontré con esto y me parece interesante compartírselos. A propósito de los Juegos Olímpicos, Simone Biles, que es esta gimnasta maravillosa, apareció en la pantalla de la televisión.
Y dice esta mujer: mi esposo les comentó a nuestras niñas, ella es la mejor gimnasta del mundo. Agregué, dice esta mujer, y ella es realmente valiente. Mi hija de 8 años me miró y preguntó, ¿por qué? Y entonces le dije, porque las gimnastas estadounidenses solían tener un médico de equipo que resultó ser una persona mala. Estaba tocando las partes íntimas de las niñas. Para las chicas era tan aterrador contárselo a alguien que no sabían si alguien les creería y tenían miedo de perder su lugar en el equipo. Pero Simone fue una de las niñas que habló y dijo lo que estaba pasando, y ahora ese doctor abusivo está en la cárcel. Y narra cómo pudo ver que su hija todavía estaba escuchando, así que agregó, y ahora ella tiene su propio centro de gimnasia, donde se aseguran de que los niños estén a salvo, donde sus padres pueden vigilarlos fácilmente y se les habla amablemente en lugar de gritarles, que es lo que hacen muchos entrenadores. Pero eso no está bien. Dice, mi hija no respondió, se levantó de la silla y observó cada momento de la rutina de Simone Biles. Por si eso fuera poco, Biles dejó el patrocinio de su marca porque la marca retiró su apoyo a atletas embarazadas. Esto nos enseña cómo los momentos para hablarles a los niños de la seguridad corporal, de los derechos de la infancia, están en todas partes. Así es que estas personas están difundiendo este mensaje con la intención de proteger a las niñas, a los niños, y cómo es importante hacer consciente en la sociedad, pero sobre todo prepararlos para que jamás vivan ningún tipo de abuso. Así es que se los paso a ustedes porque todo momento se vuelve importante para poder compartirles a nuestros niños, a nuestras niñas, esto que sucede. Hoy está todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y ahí hay experiencias de éxito en donde se puede platicar de esto con tus hijos. Soy Chayo Busquets, hasta mañana. Audiocentro.